Hola nuevamente. En esta ocasión estaremos analizando el comportamiento de los ingresos de remesas en América Latina y el Caribe, enfocándonos en los datos actuales y las perspectivas para el 2023. Para este 2022, las remesas a los países de ingreso bajo y mediano experimentarán un crecimiento aproximado del 5%, según el Banco Mundial. Y este organismo estima que las remesas en América Latina y el Caribe aumentarán un 9.3% en el 2022, con la particularidad que para algunos países de la región estos flujos de recursos están ganando porcentaje con respecto al PIB, constituyéndose en recursos fundamentales o que son fundamentales para esta economía. Bien, ahora miremos brevemente el contexto de las remesas a nivel mundial y la importancia para los países de ingreso bajo y mediano. Pero antes, para comprender la distribución de estos recursos por países y regiones, presentamos la clasificación que el Banco Mundial hace de las economías del mundo, la que separa en 4 grupos de ingresos. Por ejemplo, países de ingreso bajo, países de bajo y medianos ingresos, países de mediano y altos ingresos y por último los países de ingresos altos. Estas 4 categorías se actualizan todos los años, cada 1 de julio, y se basan en el ingreso nacional bruto per cápita calculado en dólares corrientes. Según el Banco Mundial, para el año actual, las economías de bajo ingreso están definidas como aquellas con un ingreso nacional per cápita de $1,085 o menos. Las economías de ingresos medianos y bajos son aquellas con un ingreso nacional per cápita entre $1,086 y $4,255. Las economías de ingresos medio alto son aquellas con un ingreso nacional per cápita entre $4,256 y $13,205. Y las economías de altos ingresos son aquellas con un ingreso nacional per cápita de $13,206 o más. Los países o economías de América Latina, según la clasificación por ingreso per cápita del Banco Mundial, se describen en esta imagen. Los países de ingreso bajo y mediano o mediano bajo son Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua. Las de ingresos medio y alto es la mayoría. Las de más alto ingreso se destacan los países caribeños, Chile, Panamá, Puerto Rico y Uruguay. Bien, ahora pasemos a analizar el nivel o monto de recursos monetarios estimados de remesas a nivel global para este año 2022. Estos recursos monetarios ascienden, según estimaciones del Banco Mundial, en 794,000 millones de dólares. De estos, el mayor porcentaje, es decir, el 53.5%, lo estarían recibiendo los países del continente asiático, el 16.3% los países de África, el 20% para América Latina y el Caribe y el 10% para países europeos y de Asia Central. Sin embargo, los países que más remesas han recibido en estos últimos 2 años han sido la India y México. México ha reemplazado a China. Ahora China ocupa el tercer puesto. Le siguen Filipinas y Egipto. Como porcentaje del PIB, los flujos de remesas tienen un peso de gran importancia para algunas economías en cuanto a contribuir al consumo doméstico, al respaldo financiero del país, entre otros aportes. Así miramos que en el 2021 las principales economías del mundo registraron entradas de remesas con un alto porcentaje con respecto al PIB. En primer lugar se encuentra el Líbano, con el 54%, Tayikistán el 34%, la República de Kirguistán 33% y Samoa el 32%. En América Latina son El Salvador, Honduras, Jamaica y Haití las que superan el 20% del PIB. Ahora miremos el comportamiento de las entradas de remesa en 3 segmentos. Primero a nivel global, segundo para los países de bajos y medianos ingresos y tercero para América Latina y el Caribe. En el 2020 el flujo global de remesas se contrajo el menos 1.5% y al siguiente periodo, es decir, en el 2021 se disparó con el 9.9%, estimándose para el 2022 un crecimiento global del 1.7% y para el 2023 se proyecta el 2.7% de crecimiento. Para los países de bajos y medianos ingresos, que absorben el 76.1% de las remesas totales, la tasa de crecimiento en el 2020 fue negativo. En el 2021 estos ingresos crecieron el 10.2%. Para el 2022 podrían crecer el 4.9%. Y para el 2023 se proyecta un crecimiento menor, es decir, del 2%. Para el caso de América Latina y el Caribe, el crecimiento anual ha sido positivo, destacándose en el 2021 con el 26.2%. Para el 2022, el crecimiento esperado será del 9.3% según el Banco Mundial. Y para el 2023, este mismo organismo proyecta un crecimiento de 4% para América Latina y el Caribe. Es decir, el flujo de remesas para este continente
continente ha sido más variable y sobresaliendo las entradas registradas en el 2021 con respecto a otras regiones. En efecto, si observamos la tendencia de remesas recibidas por América Latina y el Caribe, estas vienen creciendo en los últimos años. Así miramos que a partir del 2020 la participación de América Latina y el Caribe en el total mundial se ha elevado, la que podría llegar en el 2023 a un 18% según el Banco Mundial. Sin embargo, recordemos que los países de bajo y mediano ingreso son los que tienen una mayor participación con respecto al total del mundo, con el 76.1%. En este grupo se encuentran Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua. Ahora enfocamos más sobre América Latina y el Caribe. Pues bien, los segmentos de datos históricos que muestran los gráficos destacan primero el crecimiento tendencial creciente de las remesas en América Latina y el Caribe es creciente y además constante. También podemos apreciar la cantidad de recursos que recibe México, alrededor del 41% del total recibido por todos los países de América Latina y el Caribe, siguiéndole a la región de Centroamérica. Le sigue América del Sur y por último el Caribe. Los datos del Caribe no incluyen a Cuba y Venezuela por razones de información congruente. El historial y la tendencia de América Latina y el Caribe puede visualizarse de manera más ilustrativa en esta imagen, de tal forma que podemos concluir cómo las regiones vienen aumentando la dependencia de estos recursos externos, lo que están desempeñando un papel muy importante, especialmente para países con economías pequeñas como son las de Centroamérica, Jamaica, Haití, República Dominicana, Belice, entre otras. Corroborando la importancia de estos flujos, es decir, remesas para los países de América Latina y el Caribe, hay una lista de países que ostentan una gran dependencia de las remesas externas. Medido esto a través de la proporción de estos ingresos con respecto al PIB. Por orden de importancia son El Salvador, Honduras, Jamaica, Haití, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, Dominica, San Vicente y Belice, entre las principales. México, como un segundo sector mundial de remesas, estas representan el 4.2% del PIB mexicano. Ahora miremos los orígenes por país de estos flujos de dinero. Los principales generadores de remesas destacan en primer lugar Estados Unidos con el 18% y le siguen los países árabes, entre ellos los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, los países europeos, entre los principales. Bien, analizando un poco las causas principales del contexto general y la tendencia de las remesas, estas continúan apoyándose en un principal motivo de un estudio del Banco Mundial y otros organismos, las que los impulsan, y es la búsqueda de oportunidades laborales, teniendo en cuenta la demanda de la fuerza de trabajo poco calificada de los países desarrollados y el efecto de la globalización sobre el aumento de la fuerza de trabajo, la que busca una mayor remuneración. Según estudios del Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, concluyen que el soporte de las remesas continúa creciendo y este soporte está centrado en la migración, cuyos factores preponderantes son los siguientes. En primer lugar, los factores sociopolíticos, los que se expresan en la persecución étnica, religiosa, racial, política y cultural que empuja a las personas a abandonar su país. Un factor importante es la guerra, los conflictos y la persecución de los gobiernos. Esto genera un alto componente también de necesidades de empleo que muchos gobiernos les facilitan y por lo tanto los recursos que perciben esta cantidad de personas que migran por aspectos sociopolíticos envían remesas a sus familiares a los países de origen. El otro factor más importante incluso es el demográfico y económico, que también está creciendo en el mundo, producto del cambio demográfico. La migración demográfica y económica está relacionada con las normas laborales, el desempleo y la salud económica en general de la economía de un país. Los factores de atracción incluyen salarios más altos, mejores oportunidades de empleo y un nivel de vida más alto y oportunidades educativas que buscan estas personas. Según la Organización Internacional del Trabajo y la ONU, los trabajadores migrantes, definidos como personas que migran con el fin de ser empleados, representaron aproximadamente alrededor de 200 millones en todo el mundo en el 2018, casi 2/3 de los migrantes internacionales. Casi el 70% se encontraron en países de altos ingresos, el 18.6% en países de ingresos medianos altos, y el 10.1% en países de ingresos medios bajos y el 3.4% en países de bajos ingresos. El siguiente factor también relevante es el medio ambiente, ya que este siempre ha sido motor de migración, ya que las personas huyen de desastres naturales como inundaciones, huracanes y terremotos. Con el cambio climático se espera que se acentúen los eventos climáticos extremos, lo que significaría que más personas podrían acabar migrando por este motivo. En fin, es difícil estimar
cuántos migrantes ambientales hay a nivel mundial debido a estos factores, como el crecimiento de la población, la pobreza, la gobernanza, la seguridad humana y los conflictos. Las estimaciones de estos organismos internacionales especializados apuntan que el factor medioambiental podría generar migrantes por más de 1.000 millones para el año de 2050. Bien, hasta aquí hemos llegado finalizando este análisis sobre las remesas y su importancia en los próximos periodos. Antes de despedirnos, permítame expresarles nuestros mejores deseos esta Navidad y para el 2023. Y para ello les expreso la siguiente reflexión: que nunca les falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien estimar, querer. Nuevamente les deseo feliz Año Nuevo.